León XIV comparte un almuerzo en la Santa Sede con más de 1.000 personas en situación de pobreza, latinoamericanos entre ellos. José Antonio Caz, líder político de derecha, y Janet Jara, representando a la izquierda, pasan a segunda vuelta electoral por la presidencia en Chile. La seguridad y el empleo son los temas que más preocupan. La mayoría de ecuatorianos dicen no a las propuestas del gobierno de Daniel Noboa para cambios en la Constitución sobre reformas políticas y seguridad planteadas en una consulta popular. Durante la Cumbre Mundial del Clima en Brasil, la Iglesia presenta 2 barcos hospitales que atienden a la población ribereña de forma gratuita y sin dañar el medio ambiente. Con protestas en Israel exigen al gobierno presionar a Hamás para que devuelva los restos de los 3 últimos rehenes fallecidos, mientras los gazatíes ahora son golpeados por las lluvias. Hola amigos, hola, iniciamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto iniciarla contigo, como siempre, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. En la fiesta de Santa Isabel de Hungría empezamos las noticias desde el Vaticano con el encuentro entre el Papa León XIV y más de 1.000 personas en situación de pobreza en su jubileo. Entre los invitados, migrantes llegados de Latinoamérica que salen adelante con el aliento material y espiritual de la Iglesia. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos cuenta. El jubileo de los pobres en el Vaticano concluyó con una misa en la Basílica de San Pedro, en la que el Papa hizo un llamado a la justicia. Esorto perciò i capi degli stati, i responsabili delle nazioni, ad ascoltare. La pobreza interpela a los cristianos, pero también interpela a todos aquellos que tienen roles de responsabilidad en la sociedad. Por eso exhorta a los jefes de Estado y a los responsables de las naciones a escuchar el grito de los más pobres. No puede haber paz sin justicia, y los pobres nos lo recuerdan de muchas maneras, con su migración y con su grito, a menudo sofocado por el mito del bienestar y el progreso, que no tiene en cuenta a todos, y de hecho olvida a muchas criaturas, abandonándolas a su suerte. El Papa se reunió con 1.300 personas necesitadas en el Vaticano para compartir un almuerzo con motivo de la 9ª Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa impulsada por el Papa Francisco. Durante este encuentro, en tono familiar, el Papa agradeció a la comunidad de San Vicente de Paúl por la donación que permitió este almuerzo. Este almuerzo que ahora recibimos es ofrecido con la generosidad de la comunidad de San Vicente y los vicentinos, a quienes queremos agradecer. Y además es el aniversario. Son 400 años del nacimiento de su fundador. Ellos nos acompañarán sirviendo la mesa. Muchas felicidades a todos ustedes. Con motivo de esta fiesta, la comunidad vicentina trajo al jubileo en el Vaticano a algunos de los beneficiarios del proyecto 13 Casas, una iniciativa que construye hogares en 13 países y 5 continentes. Nadia Holoder recibió su nueva casa hace un mes. La suya es una de las casi 3.000 construidas por la familia vicentina desde 2018. Me quedé sin hogar cuando estaba embarazada de 35 semanas. Encontré un alojamiento de emergencia a través de San Vicente y me quedé allí durante 18 meses. Así que literalmente mi hija creció allí. Ha cambiado completamente mi vida, especialmente la de mi hija, porque quiero darle todas las cosas normales que una madre quiere dar a su hija. Otra familia beneficiada por el proyecto que ha llegado a Roma es esta familia venezolana, que emigró en 2019 a Perú debido a la inestabilidad política y social. Fueron inmediatamente atendidos por la familia vicentina en la villa San Vicente de Paúl, un refugio cerca de Chiclayo, donde el obispo en ese entonces era Robert Prevost. Betania Rodríguez trabajó mano a mano con el obispo Prevost, quien encontró una gran necesidad en la comunidad de migrantes. El trabajo del actual Papa, en lo que él inició con lo que es la alimentación, a través de bolsas de alimento, frazada, ropa, chaquetas para cubrirse sobre el frío. Entonces ahí se dio el inicio de él como monseñor ayudando a esa comunidad. Porque había muchas necesidades, pero las necesidades más primordiales y principales que él observaba dentro de la comunidad migrante era esa. Su esposo José Gregorio dice que el trabajo que se hace en la Villa San Vicente de Paúl es capaz de cambiar el rumbo de distintas vidas. Asegura que la principal preocupación de un migrante es el techo donde resguardar a su familia y que solo teniendo esa seguridad,
Los padres son capaces de dedicarse a su trabajo para poder darle la educación a los hijos. ¿Qué es lo que todos buscamos? Vivir dignamente. O sea, no todos tenemos una etiqueta, ¿ves? Que digan porque eres venezolano, o sea, entonces, pues, todos tenemos una esperanza de dar lo mejor, ¿no? Para vivir, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Y por eso estamos acá y de verdad darles las gracias a este proyecto, la alegría de volver a ver al Papa. Y es lo bonito. Él fue el que bendijo la villa cuando la inauguraron, estuvo allí con nosotros sentados ahí, o sea, es algo de verdad que... Y volver a verlo, bueno, es algo emocionante de verdad. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Llevamos nuestra atención hacia Chile, que tendrá una segunda vuelta electoral por la presidencia el próximo 14 de diciembre. Se enfrentarán la izquierdista Janet Jara y José Antonio Kast, líder conservador, tras los resultados de las elecciones de este domingo. Para el análisis de los resultados estamos conectados con Leslie Briceño, analista política, licenciada en Historia por la Universidad de Valparaíso, con un posgrado en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Católica de Chile, docente en la carrera de Ciencia Política de la Universidad del Desarrollo. Estimada Leslie Briceño, bienvenida a EWTN Noticias. ¿Cómo califica el resultado de las elecciones presidenciales en Chile? Bueno, primero que nada agradecer la invitación y efectivamente lo que nos encontramos hoy día no fue una sorpresa, ya era lo que nos señalaban las encuestas, era que tanto Janet Jara, que es la candidata al oficialismo, como José Antonio Kast iban a pasar a segunda vuelta, eran los dos candidatos más fuertes. Lo que sí sorprende son los porcentajes. Siempre se pensó, a partir de los resultados de las encuestas previas a la elección, que Janet Jara iba no solamente llegar al 30% de los votos, sino que sobrepasar probablemente ese 30%, más bien cercano a un 35%, un 33%, que es el porcentaje de aprobación que tiene el presidente Gabriel Boric. Y quizás la sorpresa es esa, que es un descalabro en términos electorales para la centroizquierda, porque no logra capitalizar electoralmente los votantes del presidente Gabriel Boric. Entonces, el resultado era esperable, para decirlo claramente. Sin embargo, por el orden se sabía o se señalaba de que Janet Jara iba a pasar primera y José Antonio Kast iba a quedar en segundo lugar, pero lo interesante acá es ver cómo no logra capitalizar ni siquiera Janet Jara la aprobación del gobierno, y eso lo coloca en una situación bastante compleja si es que efectivamente tiene para poder ganar en segunda vuelta. Estimada Leslie, en caso de que Janet Jara gane, ¿será un continuismo o tiene algo que la diferencia? A ver, es muy difícil que Janet Jara gane, es muy difícil. ¿Por qué? Porque Janet Jara no tiene para dónde crecer en términos electorales. Sin embargo, en una eventualidad que eso llegara a ocurrir, claramente que si uno revisa su programa de gobierno, es un programa de gobierno que es menos transgresor y menos progresista que el programa de gobierno que, ojo, llevó a Gabriel Boric a la presidencia, pero que no fue el mismo programa que ejecutó. Si es que Janet Jara llegara a ser electa, cosa que lo veo muy difícil, podría manifestarse como una candidata, entre comillas, de la continuidad, pero que no necesariamente va a tener un éxito en esas medidas de continuidad. Y sobre José Antonio Kast, ¿a qué atribuye que triunfe sobre los otros candidatos de la derecha? Bueno, un discurso que supo capitalizar muy bien, un discurso que él viene trabajando 4 años. Recordemos que este no es su primer intento electoral. Hace 4 años atrás también disputó la segunda vuelta. Esta es su tercera elección presidencial en la cual él se enfrenta y que busca poder ser electo. Su primer proceso electoral fue bastante, no desastroso, pero lo coloca como una fuerza política, pero no alcanza a pasar a segunda vuelta. El 2021 sí lo logra hacer. ¿Y qué es lo que ocurre en este ciclo electoral de estos últimos 4 años y especialmente en el ciclo en la campaña electoral? Se moderó mucho. Ya no era un candidato que buscara promover ciertos temas que en Chile y en muchas partes del mundo se habla de la agenda valórica, asociada, por ejemplo,
a el matrimonio igualitario, la eutanasia y el aborto, que en Chile tienen bastante aprobación en la opinión pública. Hace 4 años atrás, uno de los temas fundamentales de la campaña de José Antonio Kast apuntaba hacia lo valórico. Hoy día esos temas salieron de su agenda, salieron de su discurso. Él señala: ustedes saben cómo pienso, ustedes saben cuáles son mis valores, pero lo que necesitamos es un gobierno que enfrente estos problemas, que son principalmente la seguridad y también el tema del desempleo. Chile tiene una tasa de desempleo ya de 9 dígitos, de un dígito cercana a los 2 dígitos, de un 9%. Algunas regiones, por ejemplo, en el sur del país hay regiones que tienen más de un 10% de desempleo, y eso lógicamente que está afectando muchísimo al país. Hay una percepción de que de intranquilidad y de inseguridad económica, y esos dos temas José Antonio Kast, junto con el tema de la migración irregular, José Antonio Kast lo supo capitalizar muy bien, y eso es finalmente lo que le permite triunfar saca el segundo lugar, pero triunfar en este proceso y capitalizarlo mejor que los otros candidatos de derecha. Y eso lo vamos a ver probablemente reflejado en esta campaña de segunda vuelta que se va a dar en las próximas 4 semanas. Está también la elección parlamentaria. ¿Qué tendencia está dominando en las cámaras de senadores y diputados? Bueno, nosotros renovamos toda la Cámara de Diputados, 155 escaños, que también tuvo una marcada tendencia hacia la derecha. El Partido Republicano, el partido de José Antonio Kast, obtuvo 31 escaños. De estos 155, se convirtió en una de las fuerzas políticas más votadas, porque junto a sus socios del Partido Social Cristiano y del Partido Nacional Libertario obtuvieron 42 diputados. Ojo, eso no significa que tengan la mayoría. El oficialismo tuvo una muy mala performance electoral, no obtiene la cantidad de diputados que probablemente había tenido en ciclos anteriores, y ahí de nuevo irrumpe este Partido de la Gente, que es el partido que apoya a esta tercera fuerza política, que es Franco Parisi, donde obtiene 14 diputados. Entonces, probablemente en las negociaciones a futuro de la negociación del Parlamento asociada a lo que es un Parlamento que va a entrar a sesionar en marzo, probablemente el Partido de la Gente va a ser fundamental para poder tomar decisiones. Entonces tenemos un Congreso en el ámbito de la Cámara de Diputados un poco más conservadora de la legislatura que tenemos en estos momentos, y lo mismo pasa en el Senado, que solo se renovaba la mitad del Senado. Nos quedamos atentos entonces y orando para que el Señor ilumine Chile. Leslie Briceño, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Nos vemos. Por otro lado, este domingo millones de ecuatorianos respondieron al referéndum planteado por el gobierno del presidente Daniel Noboa en torno a cambios en la Constitución. Los electores fueron consultados sobre reducir el número de legisladores de 151 a 73, eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Durante su campaña electoral, el presidente Noboa manifestaba que la actual Carta Magna le impide combatir con firmeza el crimen organizado y limita las inversiones, según CNN. Según el Consejo Nacional Electoral, la mayoría de electores respondió con un no a las 4 preguntas de la consulta popular. Tras la publicación de los resultados, el jefe de Estado indicó que respeta la voluntad de los ecuatorianos. Dirigimos la mirada en torno al conflicto en Tierra Santa. Hasta el cierre de este noticiero este lunes se debate en las Naciones Unidas un proyecto de resolución para apoyar el plan de paz del presidente Trump en Gaza. El texto presentado por Estados Unidos plantea el despliegue de una fuerza internacional para la seguridad en el territorio y se establezca un gobierno transitorio en la franja, indica la BBC. Veamos lo último entre Gaza e Israel, camino a la paz sólida. En Tel Aviv, protestas por la devolución de los restos de 3 rehenes que faltan entregar a los familiares, según el acuerdo de paz. Traeremos a todos nuestros rehenes de vuelta a casa. Debemos hacerlo.
Los manifestantes también piden la creación de una comisión del Estado para investigar las fallas de seguridad que permitieron que el 7 de octubre de 2023 Hamás entrara al territorio para matar y secuestrar israelíes. Para aquellos que no quieren una comisión de investigación, se los advierto. La historia te juzgará con dureza y tu nombre será otro Caín durante las generaciones venideras. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmó su posición en contra de un Estado palestino como solución al histórico conflicto con Palestina. He estado resistiendo estos intentos durante décadas frente a presiones externas e internas. En Gaza, este fin de semana, varias zonas amanecieron inundadas por las fuertes lluvias de invierno, informa The Associated Press. En muchos campamentos de refugiados se sienten las consecuencias. La lluvia fue muy fuerte, duró toda la noche. Nosotros y los niños estuvimos despiertos, temblando por el frío. Todo está hecho de tela y está desgastada por el sol, por lo que la lluvia se derrama sobre nosotros. Es un sufrimiento indescriptible. Así inicia el invierno en Gaza. Hacemos una pausa y al volver, durante la Cumbre Mundial del Clima en Brasil, la iglesia presenta 2 barcos hospitales que atienden a la población ribereña gratis y sin dañar el medio ambiente. Además, músicos de todo el mundo se reúnen en el Vaticano para participar en el tradicional Festival Internacional de Música Sacra. Estamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos la atención a Brasil, donde se realiza la 30ª edición de la Cumbre Mundial del Clima. La iglesia tuvo una participación protagónica este fin de semana sobre su aporte al rescate del medio ambiente. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. Desde Belém do Pará, región amazónica de Brasil, donde se celebra la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP30, la Iglesia Católica marca presencia con una programación paralela que busca reflexionar y concientizar sobre el cuidado de la creación. Aunque se trata de un evento civil promovido por la ONU, la Iglesia participa activamente en diferentes frentes, reafirmando su compromiso con la defensa de la vida y la casa común. O evento é civil, é da ONU. El evento es civil de la ONU, con la participación de los países. Nuestro papel es dar alma a este acontecimiento, la dimensión evangélica, eclesial, de ahí la programación que nosotros hicimos. El trasfondo está en la certeza de que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco contribuyó y sigue contribuyendo para que el mundo tenga un sentido muy importante, la responsabilidad por la casa común. Porque Dios creó todas las cosas y vio que todo era muy bueno. Entonces la encíclica lanzó luces para el mundo entero. Ela lançou luzes para o mundo inteiro. Representantes de la Santa Sede, del Consejo Episcopal Latinoamericano y de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil participan en debates oficiales y actividades paralelas. El cardenal Pietro Parolin, enviado del Papa León XIV, encabezó la delegación vaticana y participó en la Cumbre de los Líderes. O cardeal Pietro Parolin. El cardenal Pietro Parolin trajo un mensaje del Papa que quiero resumir. La conciencia de los problemas ecológicos y climáticos debe transformarse inmediatamente en acciones. Entre las iniciativas presentadas por la Iglesia en la COP30, destaca la presencia de 2 barcos hospitales, el Papa Francisco y el Juan XXIII, que atienden a comunidades ribereñas en la región amazónica. Durante la conferencia, estas naves están ofreciendo servicios médicos gratuitos a los habitantes de Belém do Pará. Es impresionante ver lo que estos barcos están haciendo. Hasta hoy, en los años que llevan trabajando, ya atendieron a más de 1 millón de personas a orillas de nuestro río. La iglesia no se queda solo en el discurso, ella actúa, practica iniciativas, y eso para nosotros es muy importante. Es extremadamente importante.
Uno de los temas más discutidos por la Iglesia fue el de la conversión ecológica, expresión usada por primera vez por San Juan Pablo II y retomada por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que recientemente cumplió 10 años. La conversión ecológica enseñaba el Papa no consiste simplemente en cambiar comportamientos externos, sino en renovar la mirada interior. Significa reencontrar en Dios el principio y el sentido de la existencia. O principio y el sentido de la existencia. El teólogo Railson Araújo también destaca que la Iglesia, como madre y maestra, ofrece su visión seria y esperanzadora sobre la crisis climática, basada en el mandamiento bíblico de cuidar la creación. Cuando la Iglesia habla del cuidado de la casa común, está recordando el mandamiento bíblico del cuidado. Adán y Eva, en el paraíso, reciben esa misión del Creador, cuidar de la creación. Conversión es la palabra griega que traducimos como metanoia, cambio de mentalidad. Es la Iglesia llamando nuestra atención, despertando la conciencia para que cambiemos nuestra forma de pensar. Necesitamos colocar el cuidado de la vida en el centro de nuestras opciones y decisiones. No podemos hacer concesiones con aquello que se denominó la cultura de la muerte. Las actividades de la Iglesia en la COP30 terminaron este domingo. La cumbre del clima sigue hasta el 21 de noviembre. Desde Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Y el Papa León XIV se reunió hoy por primera vez en el Vaticano con los obispos de la Conferencia Episcopal Española, justo antes de su 128 asamblea plenaria. En la cita abordó el delicado tema de la investigación canónica contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Sornosa, de 76 años, por la denuncia de supuestos abusos sexuales cometidos en los años 90, cuando era sacerdote en la diócesis de Getafe y dirigía su seminario. Es denunciado de abusos sexuales en su etapa como sacerdote. Monseñor Luis Argüello, presidente de los prelados, confirmó que el Papa está plenamente informado del proceso, el cual inició hace 15 días, y subrayó que la Iglesia busca respetar el derecho de la víctima a ser escuchada y la presunción de inocencia del prelado. Además, indicó que la renuncia presentada por Sornosa hace más de un año podría ser aceptada próximamente por la Santa Sede, aunque no se ha precisado fecha ni condiciones para su aprobación. Y Estados Unidos será consagrado al corazón de Jesús en 2026 en ocasión del 250 aniversario de su independencia. Los obispos aprobaron recientemente la propuesta en su asamblea plenaria en otoño en Baltimore, estado de Maryland. El presidente del Comité de Doctrina, obispo Kevin Rhodes, dijo que consagrar la nación es una oportunidad para recordar a todos la tarea de servir a la nación, perfeccionando el orden temporal con el espíritu del Evangelio, tal como lo enseñó el Concilio Vaticano II. Como preparación, los obispos elaborarán materiales de oración y catequesis, entre ellos una novena y recursos en varios idiomas para promover la participación de parroquias y comunidades. La consagración busca reafirmar en forma pública la fe cristiana en un contexto de creciente secularización en Estados Unidos. El acto central podría realizarse en junio de 2026, durante la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, reporta Así Prensa. En estos días, músicos de diferentes partes del mundo se reúnen en el Vaticano para ofrecer una serie de conciertos de música sacra, es decir, compuesta para dar gloria a Dios y elevar el espíritu. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos cuenta más sobre el Festival Internacional de Música Sacra. Durante siglos, la Iglesia ha reconocido la importancia de la música sacra en el culto divino como medio poderoso para profundizar en la oración y expresar los misterios de la fe. La música sacra no solo es parte integral de la liturgia solemne, sino también un medio de evangelización. Durante 24 años, la Fundación de Música y Artes Sacros organiza un festival internacional de conciertos en Roma durante todo el mes de noviembre para celebrar y promover el valioso patrimonio musical de la Iglesia. En el momento en que empezamos a cantar, incluso en un ensayo, no solo en un concierto, todo el mundo se queda en silencio y escucha. En cierto modo, la música sacra nos desafía un poco a entender el arte como un medio para conectar lo humano y lo divino. Algunas personas sienten que es como una invitación o algo que eleve el alma.
No es casualidad que los conciertos se celebren en las basílicas papales y en algunas de las iglesias más bellas. Cada elemento está pensado para realzar la experiencia de armonía para los cantantes y los oyentes y ayudarles a elevar sus corazones. El otro día, en Santa María la Mayor, escuchamos a Messier de Allegri. Así que, cuando estás allí sentado, escuchas esta música, miras a tu alrededor, cierras los ojos, los abres, te das cuenta en dónde estás. ¿Qué puedes decir sino, Señor, acércame lo más a ti? Portami più vicino a te possibile. Ver los rostros de los invitados, vienen de todas partes del mundo, es un torrente de lágrimas. Es entonces cuando te das cuenta de lo mucho que la gente necesita esta unión entre la música, el arte sacro y la liturgia. Arte sacra e liturgia. La fundación reúne a músicos, coros y orquestas de renombre de todo el mundo, incluyendo Rusia, Italia, Inglaterra y Alemania. Con lo obtenido de los conciertos se dedican a recaudar fondos para llevar a cabo importantes proyectos de restauración de lugares religiosos e históricos. Por ello, el lema del festival es "El arte salva al arte", pero su objetivo central es acercar a las personas a Dios. En realidad, lo que estamos tratando de transmitir aquí son las palabras de Dios. Y hoy en día me pregunto, con toda la información que tenemos y con todas las múltiples culturas en las que vivimos, que son estupendas, bonitas y diversas, si quizá para la iglesia, ser un lugar donde preservar esta música tan sagrada podría ser una estrategia para llegar a las personas que buscan un sentido. I do believe in sacred music as Creo firmemente en la música sacra como medio para evangelizar, y creo que todas las iglesias del mundo podrían prestar más atención a ella, como estamos haciendo aquí en Roma en este momento, y dar más espacio a esta tradición tan antigua de la iglesia. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.